El académico al que dedico esta charla es un académico bastante peculiar y que incluso ha sido tachado de que realmente no fue académico o no quiso ser académico o que fue nombrado contra su voluntad. Ahora aclararemos ese punto. Se trata de José María Rey y Heredia. Nos encontramos justamente ahora mismo, por motivos de la epidemia, no estamos en la academia, estamos grabando desde la plaza de Jerónimo Páez, del Museo Arqueológico, justo al lado de la calle que lleva su nombre. Y José María Rey y Heredia, mi interés en él es porque aparece como en la misma placa que hay en su casa, como matemático y filósofo. Y de hecho tiene una obra de matemáticas realmente espectacular. Entonces yo, como miembro de la sesión de ciencia de la Real Academia, mi interés en él estaba justamente en las matemáticas, en que era un matemático. ¿Cuál no ha sido mi sorpresa cuando he empezado a analizar su vida y su obra y me he dado cuenta que no era un matemático, sino que era un filósofo, pero que abordó la matemática fundamental, desde el punto de la filosofía trascendental. Ese es su gran mérito. Y el desarrollo que hace de las matemáticas, de una determinada parte de las matemáticas, siendo un filósofo, es realmente espectacular. Yo creo, después de la lectura de su obra y demás, que quizá haya sido uno de los personajes más importantes de la Córdoba del siglo XIX. José María Rey Heredia tiene una vida muy corta, nace en 1818 en la calle Morisco, en el barrio Santa Marina, allí es bautizado, y muere en 1861, sí, no había cumplido todavía 43 años, aquí cerca, en esa calle que se llama hoy Rey Heredia, que entonces se llamaba la calle del Duque, y que era tal su renombre en Córdoba en ese momento, que el ayuntamiento, 2 días después de su muerte, acuerda, entre otras cosas, pues dedicarle esa calle. También manda hacer un retrato que se cuelga en el salón de plenos del ayuntamiento, y también manda hacer la tumba que está en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Se la encarga a un marmolista italiano, donde hay varias inscripciones, etcétera, todo pagado por parte del ayuntamiento. Eso indica que era una persona muy reconocida en su tierra. Él era de familia muy humilde, pero digamos que empieza a estudiar justamente en las escuelas pías de la Inmaculada, que están en la Plaza de la Compañía, y allí también estudia latín, y su maestro ve en él un potencial extraordinario y convence a la familia para que estudie. Claro, para una familia de ese tipo, estudiar pues era entrar en el seminario. Entró en el seminario de San Pelagio y allí hizo 3 años de filosofía y 7 años de teología, siempre becado y obteniendo el número 1 de su promoción. Cuando acaba, consigue, parece que le ofrecen una plaza en el Colegio de la Asunción, aquí en Córdoba, pero finalmente lo que consigue por oposición es en 1844, una cátedra de lógica en el Instituto de Ciudad Real. Y posteriormente pasa en 1848 a la cátedra de lógica y psicología en Madrid. Allí coincide con Pedro Felipe Monlau, que es su compañero, su coopositor. Había 2 cátedras, uno saca uno de otra, un especialista en psicología y en higiene, que perteneció incluso a la Real Academia Española de la Lengua, y que es el autor del prólogo del libro, que es el prólogo biografía de Rey Heredia, la única que existe. No hay una biografía de Rey Heredia conocida, sino ese prólogo que hace Monlau, que copia en parte Teodomiro Ramírez de Arellano y Rafael Ramírez de Arellano en posteriores trabajos. Esos famosos paseos por Córdoba, todo lo que pone Teodomiro viene de ahí, aunque no lo cita, porque Teodomiro Ramírez de Arellano no tiene cita, pero viene justamente
del prólogo de Monlau, de la obra de Monlau. José María Rey Heredia casa con Teresa Gorrindo, que era bastante más joven que él, pero que desgraciadamente toma una enfermedad pulmonar y muere muy joven, con 24 años, en 1856. A partir de ahí él ya no se recupera y dedica los últimos años de su vida a acabar la obra fundamental que tiene de matemática, la teoría trascendental de los números imaginarios, y prácticamente su salud se va deteriorando hasta que finalmente, como ya hemos dicho, fallece en 1861. Son padres, tienen un hijo, Pedro Rey, que fue alcalde de Córdoba y que a su vez fue padre de José María Rey Díaz, que fue cronista de la ciudad y académico también. En el caso de la academia, está en una obra de Francisco de Borja Pavón López, que cuenta la historia de la académica desde sus comienzos hasta 1848, aparece que efectivamente José Rey, como lo cita, pues perteneció a la Academia de Córdoba desde 1842, es decir, muy joven, con 24 años, y lo celebra como uno de los jóvenes con más talento que había. Y están documentadas tres conferencias que da sobre cuestiones de marea, sobre cuestiones de cosmogonía y de matemática trascendental. Están documentadas esas tres de estas. Eso aparece también, es citado en el volumen número 3 del Boletín de la Real Academia, como académico prominente de la Academia. Aparece allí su foto y se cita una de sus charlas, y posteriormente la Academia le dedica en 1961, con motivo de su aniversario, una sesión donde intervienen varios académicos, entre ellos Rey Díaz, Aguilar Heredia y el profesor Jordano Barea, que habla desde el punto científico de su obra. Especialmente esa obra, que ya he dicho, la teoría trascendental de los números imaginarios, es realmente un desideratum de una parte de las matemáticas oscuras que consideraba Rey Heredia que no se podía abordar desde el punto del álgebra clásica, del álgebra calculista, y entonces él la orienta desde el punto de la filosofía trascendental, sobre todo desde el punto de vista de la lógica. Y en su obra, el Rey Heredia está muy al corriente de los avances que se han hecho en Europa en los números imaginarios desde finales del siglo XVIII y en el primer tercio del siglo XIX. Y él realmente es introductor de los números imaginarios y divulga los números imaginarios en España, y su obra es muy reconocida hasta incluso finales del siglo XIX por los matemáticos de entonces. Posteriormente, algún trabajo que se ha hecho dice que bueno, es una obra elemental, que está vista desde una óptica diferente. Yo creo que su valor está ahí, en verlo desde el punto de vista de la filosofía, o sea, estudiar las matemáticas desde el punto de vista de la filosofía. Realmente es espectacular. Yo considero que es un libro extraordinario, y la mente de una persona que, habiendo sido una formación en filosofía, en lógica, en jurisprudencia, es capaz de hacer un texto de matemáticas de esa naturaleza y de esa envergadura. Además de este texto de números imaginarios, sí hicieron un programa, un libro de texto, sobre psicología y lógica con Monlau. Monlau hizo la parte de psicología y la parte de lógica la hizo él, que también escribió después un tratado de lógica, que es prácticamente eso, y que sirvió de libro de texto en los institutos españoles hasta finales del siglo XIX. También tiene un trabajo sobre filosofía moral. En el punto del libro de lógica, la lógica la divide en 4 partes: en crítica, metodología, en gramática y en caracterización, representación, dialéctica, en definitiva. O sea, crítica, metodología, gramática y dialéctica. Y a la parte de gramática le dedica un trabajo muy interesante una catedrática ya jubilada de la Universidad de Córdoba, María Luisa Calero, que a mí me llamó la atención, ¿no? Pero efectivamente ella, como catedrática de lingüística, pues vio la obra de gramática de Rey Heredia y la analiza, y dice que es uno de los representantes de la ideología en España. La ideología es una tendencia de la Ilustración francesa de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que se implanta sobre todo en España a mediados del siglo XIX
como consecuencia de que la filosofía lógica se implanta como asignatura en los institutos. Y uno representante de esa ideología que mezcla la Ilustración y el liberalismo es justamente Rey Heredia. Y ella analiza su gramática, y la gramática de Rey Heredia también le pasa igual que con las matemáticas, la ve desde el punto de vista de la lógica, y él intenta ver la gramática universal, la gramática que es común a todas las gramáticas de todas las lenguas, no una gramática de una lengua. Dice que las lenguas, digamos, son una especie de caparazón de la gramática esencial, y la gramática esencial se ve también desde el punto de vista de la lógica. Entonces vemos como ramas tan diversas como la gramática, las matemáticas, se ve, o sea, la analiza justamente Rey Heredia desde el punto de vista de la lógica, de la filosofía trascendental. Esa unión entre ambas es tan extraordinaria que no conozco ningún otro que lo haya hecho. De hecho, en el libro ese de la teoría trascendental de las cantidades imaginarias, incluye un capítulo dedicado a Kant, a su tratado de la lógica pura. O sea, hay un trozo, un fragmento del tratado de lógica pura de Kant. A Rey Heredia se le denomina kantiano porque seguía las ideas de Kant, que aparece traducido al español 84 años después de que Kant publique esa teoría de la lógica pura, el tratado de la lógica pura, y es la primera vez que aparece el texto en español publicado, y lo publica y lo introduce dentro de ese libro de la teoría trascendental de las cantidades imaginarias. Entonces vuelvo a repetir y acabo que efectivamente estamos ante una persona excepcional, que yo creo que tuvo su reconocimiento en su momento, pero posteriormente no aparece, ya digo, no hay una biografía, no aparece, cuando se habla de matemáticos del siglo XIX, no aparece reflejado, quizás porque efectivamente él no era un matemático, pero esa obra, esa visión, el vulgarizar los números imaginarios, que como su nombre indica, pues ese nombre se lo dio Molière un poco en sorna, ¿no? Como diciendo eso, es imposible, son cosas que no son posibles. Esa vulgarización de los números imaginarios que se les reconoce, pues supone un avance realmente extraordinario e introduce esos números imaginarios en las matemáticas españolas, en mitad del siglo XIX. Entonces yo creo que efectivamente pues es una persona que merece este reconocimiento y merece esta dedicatoria de la Real Academia de Córdoba, de su académico, de su importante académico. Y realmente él participó en la academia, lo que pasa es que él se fue de muy joven de aquí y se fue ya entró con 20 y pocos años, pero poco después ya se fue, en 1844, con 26 años ya se fue a Ciudad Real, y por eso dejó la académica, no porque él no quisiera ser académico, porque mientras estuvo aquí participó activamente en la academia.